¿Ya? Lo que quiero que comentemos hoy día es lo que aparece aquí en el PPT que yo preparé para ustedes y que tiene como objetivo, ¿cierto?, ir profundizando en algunas de las ideas ya muy básicas que supone, ¿cierto?, tomar como punto de partida la idea de la trayectoria personal de aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje y de la reflexión, ¿cierto?, como un proceso de construcción de estas experiencias de aprendizaje a nivel de los sistemas educativos. Es decir, si partimos del supuesto, ¿cierto?, de que reflexionar es algo complejo, que se lleva a cabo cuando las personas reconstruyen sus experiencias de aprendizaje, cuando narran, ¿cierto?, sus experiencias de aprendizaje, y que esas experiencias de aprendizaje se van como una masa de pan, ¿cierto?, como amasando hasta generar estas trayectorias personales de aprendizaje. La pregunta que queda en el tintero entonces es, ¿qué consecuencias tiene pensar el aprendizaje de esta manera y no como una adquisición de conocimiento en el marco de la educación formal? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que conversemos hoy día, y ustedes me pueden ir interrumpiendo en la medida en que lo quieran, ¿cierto? Y pueden ir aportando ejemplos, pueden ir haciendo preguntas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con cuál es la relevancia de las trayectorias personales de aprendizaje en el marco de la sociedad contemporánea. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por dónde hay que partir? Por las características que tiene esta sociedad contemporánea, ¿cierto? Muchos plantean que estamos en una sociedad que es radicalmente diferente a cualquier otra sociedad que haya existido, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la incorporación y masificación de herramientas tecnológicas, ¿cierto?, sobre todo aquellas que están vinculadas con el Internet, ha provocado cambios profundos en la manera en la que las personas viven, en la manera en la que las personas trabajan, en la manera en la que las personas se relacionan con otras, en la manera en que las personas piensan, en la manera en que las personas sienten y, más importante aún, ¿cierto?, en el contexto en el que estamos nosotros, en la manera en que las personas aprenden y enseñan, ¿sí? Es una sociedad que es diferente a cómo era la sociedad de nuestros padres, muy diferente de la sociedad en la que vivieron nuestros abuelos y así, ¿no? ¿Qué características tiene esta sociedad? Bueno, que a diferencia de la sociedad en la que vivieron nuestros antepasados, ¿cierto? Hoy día vivimos en lo que muchos autores llaman una sociedad de la información. Si esto lo tienen que haber escuchado en algún lado, es una idea de Manuel Castel, ¿cierto?, que sugiere en última instancia que gracias a la incorporación y masificación de la tecnología, hoy día la vida humana se caracteriza por un acceso, ¿cierto?, masivo a la información, que encontramos por todas partes y en todo momento, ¿sí? Esta información que tenemos a nuestra disposición, ¿cierto?, ha transformado, como decía antes, la manera en la que las personas hacen las cosas y dicen las cosas. Por lo tanto, ha transformado en última instancia los marcos de referencia de nuestra actividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se han transformado mucho las prácticas socioculturales de las personas. Hoy día, por ejemplo, ¿cierto?, el matrimonio es una institución, una referencia, una práctica, perdón, cultural que es mucho más inestable de lo que era antes. Antes las personas se casaban y duraban para siempre. Por las buenas o por las malas, pero duraban para siempre. Hoy día la tasa de matrimonio es, o sea, de divorcio es que cada 2 años tú te divorcias. Con tu trabajo pasa lo mismo. Nuestros padres tuvieron 1, 2, máximo 3 trabajos a lo largo de toda su trayectoria profesional. En nuestro caso, los trabajos duran lo mismo, 1 año, 2 años y nos vamos cambiando, ¿sí? Todo es mucho más inestable en nuestro caso que lo que fue en el caso de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres vivieron en una sociedad en la que no se movía con relativa facilidad uno de un lado a otro y tampoco se iba moviendo continuamente a lo largo del tiempo. En cambio, nosotros cada vez nos movemos con más rapidez y con más facilidad de un contexto a otro y además a lo largo de toda la vida nos estamos cambiando, ¿sí? Por lo tanto, vivimos en una sociedad que no solo se caracteriza por la sobredosis de información, sino que además se caracteriza por la inestabilidad, por la precariedad, diríamos, ¿no? Y un fenómeno particularmente interesante también tiene que ver con la idea de las migraciones, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en la que el movimiento es una seña característica, ¿sí? Hoy día más que nunca, ¿ya? Las personas nos movemos, ¿cierto?,
tanto dentro de nuestro propio país y en nuestros propios contextos. Es decir, por poner un ejemplo, antes los niños, ¿cierto?, se movían de la casa a la escuela, de la escuela al deporte, del deporte a la casa, ¿no? Hoy día los niños hacen tránsitos mucho más movidos, digamos. Hoy día los niños primero van a natación, después van a clase, después de clase van a almorzar a la casa, después de almorzar a la casa van a la casa de un amigo, después de la casa de un amigo van a hacer deporte, después de hacer deporte van a estar con el papá, porque los papás son separados, después de que va a ver al papá va a hacer otra cosa y después de hacer otra cosa recién vuelve a la casa, ¿sí? Es decir, existe este movimiento intra eh, vida, digamos, o sea, intracontextos cotidianos, pero además hoy día vivimos en un escenario sociopolítico en el que las migraciones entre, ¿no?, contextos es muy masiva. Entonces tenemos el caso claro de la migración venezolana, ¿cierto? Pero antes también existía con los peruanos, con los bolivianos, con los argentinos, con los brasileños que se mueven de un país a otro, ¿cierto? Eh, en Chile siempre fue muy poco el fenómeno migratorio, hasta hace poco, ¿no? Porque estábamos rodeados de accidentes geográficos, digamos, la montaña por un lado, el desierto por arriba, en la Antártica por abajo, digamos, era difícil que nos vinieran a ver, pero hoy día cada vez más, ¿no? Y esto que es un fenómeno nuevo en Chile, en realidad lleva muchos años produciéndose en el resto de Latinoamérica y sobre todo en el resto del mundo, ¿no? Pero claro, hoy día es mucho más fácil por la tecnología que está a nuestra disposición. Los aviones son mejores, hay más frecuencia de aviones, los trenes son mejores, hay más frecuencia de trenes, hay más barcos, se puede mover uno mejor en barco, etcétera, etcétera. Hay buses, ¿cierto? Uno se puede mover de un lado a otro con mucha más facilidad y además, gracias a Internet, uno además puede acceder, ¿cierto?, a la cultura de esos otros lados. Yo en la mañana tuve una reunión con un japonés, ¿cierto? En la tarde después puedo tener una reunión con un gringo, puedo tener una reunión con un español, y en todos los casos no salgo de mi casa y puedo tener relaciones con personas de todos los lugares del mundo, ¿sí? Por lo tanto, mi cultura cambia por respecto de cómo era la cultura de nuestros padres, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, vemos Netflix y estamos fanáticos, ¿cierto?, de las teleseries coreanas, una cosa que antes era imposible de pensar, ¿no? Antes sabíamos todo y veíamos todas las teleseries del 7 y el 13 nomás. Hoy día hay un abanico mucho más amplio de posibilidades, ¿ya? Y en definitiva, entonces, uno diría que la característica fundamental de esta sociedad contemporánea tiene que ver con la porosidad y la densidad del tejido social, es decir, como decía antes, con los movimientos, ¿sí? Con la idea de que hoy día la gente se mueve más y durante más tiempo y por más lugares que antes, ¿sí? Y esas son algunas de las características que tiene esta sociedad, que además tiene un apellido, ¿no?, que es capitalista, digamos, que tiene un modelo económico, social, político capitalista, ¿sí? En ese escenario, ¿ya? Algunos autores, en el caso de las prácticas educativas en concreto, hablan de la nueva ecología del aprendizaje, ¿cierto? Ustedes han leído ya los textos de César, que proponen, ¿cierto?, que hoy día estamos en un escenario distinto y en el fondo que existe una nueva ecología del aprendizaje. ¿Qué significa? Que en el fondo, como yo decía en alguna de las clases, el aprendizaje ya no se puede entender como un fenómeno situado solamente a lo que ocurre en el aula, ¿ya? Sino que además el aprendizaje es un proceso que ocurre tanto a lo largo como a lo ancho de toda la vida, ¿sí? Ya las personas antes, ¿cierto? Nuestros padres, nuestros abuelos aprendían en la escuela. Nuestros abuelos ni siquiera fueron a la universidad. Nuestros padres ya fueron a la universidad, algunos, ¿cierto? Y hoy día nosotros ya vamos a la universidad, casi todos, ¿sí? Digo casi todos porque la gente tampoco es que vaya todo a la universidad, pero existe esta idea de que cada vez con más frecuencia las personas seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Y de hecho, el hecho de que ustedes estén acá, en este programa formativo, ¿cierto? Es porque la formación que recibieron durante los años anteriores, ustedes la quieren complementar. No solo la quieren complementar, sino que en muchos casos la deben complementar, ¿no? Para mantenerse actualizados, pero también porque te lo requieren en el trabajo, porque lo requiere uno para poder optar a mejores posibilidades, ¿cierto? Por lo tanto, no es que hoy día las personas quieran aprender durante toda la vida y en cada uno de los contextos, sino que además deben aprender, ¿cierto? Deben aprender a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿sí? Y cuando digo a lo largo, se entiende, ¿cierto? Que es a lo largo de toda la vida. Y cuando digo a lo ancho, me refiero a que las personas además
hoy día, gracias a las herramientas tecnológicas como los celulares, ¿cierto? Pueden aprender en cualquier contexto, en casi cualquier contexto. Yo puedo ir al baño, ¿cierto? Y mientras hago mi necesidad, estoy aprendiendo con el celular, viendo un video. Puedo aprender, de hecho, con herramientas como TikTok, en cualquier lugar, ¿cierto? Puedo estar en un bar aburrido esperando a alguien que llegue, que me va a hacer compañía, y estoy con el celular aprendiendo algo, ¿cierto? Por lo tanto, las personas no solo aprendemos a lo largo de la vida, sino que además aprendemos a lo ancho de la vida, ¿sí? Y esas necesidades de aprendizaje, como debemos aprender a lo ancho de la vida, es decir, en todos los contextos o casi todos los contextos en los que participamos, como decía antes, no solo uno puede aprender, sino que debe aprender. Y si uno debe aprender en casi todos los contextos, además, ¿cierto? Aparecen necesidades de aprendizaje impredecibles. Antes, las personas no necesitaban aprender explícitamente sus contextos laborales. Hoy día sí. Hoy día las empresas cada vez más pagan por los magísteres, pagan por los diplomados, ¿cierto? Porque entienden que es una necesidad importante de sus trabajadores. Y te obligan, te dicen, si no haces esto, no puedes seguir trabajando con nosotros, o no te vamos a subir el sueldo, ¿no? Y esto supone, en última instancia, el riesgo de la inequidad. Es decir, si las personas no solo aprenden a lo largo y a lo ancho, sino que además deben aprender a lo largo y a lo ancho, evidentemente, ¿cierto? Quienes tengan la posibilidad de hacerlo van a estar mucho mejor preparados que aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y por lo tanto existe un riesgo de que la educación y el aprendizaje sea inequitativo, ¿no? Que no todos puedan aprender o que no todos puedan aprender aquello que es indispensable que aprendan, ¿sí? Y por eso el gran problema de la educación actual es ese, tiene que ver con la inequidad, con cómo hacemos que todas las personas que asistan a un proceso educativo tengan oportunidades y recursos para aprender, ¿sí? Y ahí, ¿cierto? En ese riesgo de inequidad en el que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Estas necesidades de aprendizaje que ocurren a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿sí? Es que aparece esta necesidad de repensar el aprendizaje como un fenómeno fluido y distribuido, ¿sí? Y por lo tanto, cada vez con más frecuencia, los investigadores han dejado de hablar de aprendizaje y han empezado a hablar de trayectorias de aprendizaje, ¿sí? Y aquí hay varios conceptos que son más o menos similares, que ustedes los pueden ir encontrando en la literatura especializada, que tienen que ver con las ecologías de aprendizaje, con las vidas de aprendizaje, con las trayectorias de participación, con las trayectorias de aprendizaje, toda la línea del aprendizaje conectado, ¿sí? Que en el fondo son conceptos que aluden a la misma metáfora de pensar el aprendizaje como un viaje, como un camino, ¿sí? Esto lo dice Sefton Green en 2017. Es importante empezar a pensar el aprendizaje ya no como un punto en la vida de las personas, sino más bien como un camino, como un recorrido que ocurre en distintos momentos y en distintos lugares y se va nutriendo, ¿no es cierto? Yo decía antes como una masa de pan, es decir, que uno va estirando, vuelve, amasa, estira, vuelve, amasa y va generando un, una masa mucho más densa, ¿no? Va generando un proceso de amasamiento que lo que hace es que la persona va enriqueciendo, ¿no? Su identidad va enriqueciéndose, ¿no? Y entonces es que aparece la importancia, ¿cierto?, de pensar estas trayectorias personales de aprendizaje. Claro, porque hoy día, como las personas pueden y deben aprender a lo largo y a lo ancho de su vida, es importante pensar, ¿cierto?, una unidad de investigación, que es la trayectoria personal, que te ayuda a entender ese proceso, ¿no? Y ya no solo cómo se aprende un contenido en la escuela, por ejemplo, sino más bien cómo ese contenido se conecta con lo que tú vas a hacer después, pues, ¿no? Que esto en la universidad se ve con mucha claridad. En la universidad tú no aprendes cualquier cosa, aprendes aquello que va a ser relevante para ti en el futuro, porque tienes que hacer esa conexión, pues, entre lo que estás aprendiendo hoy día y lo que vas a hacer en tu práctica profesional. ¿Cierto? Que es lo que yo les pido todo el rato en las reflexiones, que ustedes sean capaces de vincular los contenidos que están trabajando en la asignatura con sus vidas personales, con lo que ustedes van a hacer en el futuro como psicopedagogas, psicopedagogos, lo que ustedes han hecho antes, etcétera, ¿sí? Pero de ahí viene esta importancia de, en el fondo, entender que el contenido que se trabaja en una determinada sesión no sirve de nada si se queda en esa sesión y no se hace, y no se utiliza más. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Ahora,
Lo que yo les explicaba es que para entender bien la idea de trayectoria de aprendizaje, uno tendría que entender que la trayectoria ya está compuesta de experiencias de aprendizaje. Estamos hablando desde un punto de vista psicoeducativo, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa, ¿cierto?, en la mente de las personas, ¿cierto?, como consecuencia de estos tránsitos, de estas trayectorias, ¿no? O mejor dicho, también funciona a la inversa. Cómo uno va construyendo su trayectoria a medida que va experienciando las actividades en las que participa, ¿sí? Y aquí nos situamos desde el paradigma constructivista de orientación histórico-cultural del que yo les comentaba ya en las clases anteriores, ¿cierto? De que entendemos por un lado que está la actividad objetiva, aquello que pasa en la realidad, ¿sí? Y la experiencia y la vivencia que están en un plano más bien psicosocial, ¿sí? Psicosocial, cultural, histórico, todo junto, que se superpone a este marco de actividad, ¿sí? Lo digo en términos muy simples. Cuando las personas participan en la realidad, ¿cierto? En las cosas que van pasando, por ejemplo, en una sala pasan cosas que no son imaginaciones de uno, sino que están en la realidad, ¿cierto? Pero la manera en la que uno interpreta eso, la manera en la que uno entiende lo que está ocurriendo, en la medida en que uno construye esa situación, eso que uno construye no está solamente en un plano objetivo, material, sino que también está en un plano psicológico, social, cultural, histórico, ¿sí? Y por lo tanto, estos dos planos se van constituyendo mutuamente. A medida que yo actúo, voy transformando las circunstancias que permiten que yo, además, vivencie las cosas de una determinada manera, ¿sí? Que es lo que yo les comentaba hace unas clases respecto, por ejemplo, a los discursos dominantes, ¿no? Si yo posiciono la sala de una determinada manera, con las sillas a un lado, en la mesón del profesor siempre mirando enfrente, los estudiantes todos tomando apuntes, yo configuro la manera en que va a emerger la subjetividad de ese grupo, ¿sí? Por lo tanto, no es que sean independientes lo objetivo y lo subjetivo, digamos, sino que son una configuración mutua, ¿sí? Y aquí, en lo que ven en el PPT, en el fondo, es un modelo analítico que permite entender cómo ocurre este proceso, ¿ya? Que es que cuando las personas participan en una actividad, vivencian esa actividad. La vivencia es una producción de sentidos, ¿sí? Una transacción, como decía Dewey, entre el sujeto y su entorno. Y en esa interfaz, ¿cierto?, entre el sujeto y el entorno, emergen, ¿cierto?, estos significados, se producen estos significados que están en un plano psicológico, cuando digo psicológico, social, cultural, histórico, ¿cierto? Y estos significados, ¿cierto?, quedan recubiertos, o digamos, recubren, más bien dicho, recubren los objetos del mundo. Y entonces los objetos del mundo tienen siempre esta doble naturaleza, ideal y física, ¿sí? Y ahora, cuando yo me implico en esta actividad de tal manera que incorporo, por ejemplo, ciertos procesos discursivos, esa vivencia se transforma en experiencia subjetiva, ¿sí? Una experiencia subjetiva es, vamos a decirlo en términos muy simples y reduciendo mucho, una narración de aquello que ocurre, ¿sí? Piensa en el siguiente ejemplo. Cuando una persona se lava los dientes, ¿sí? Ustedes, cuando se lavaron los dientes en la mañana. Cuando se lavaron los dientes en la mañana, ustedes estaban vivenciando esa actividad. Lavarse los dientes es una actividad que uno no suele reflexionar mucho, que no suele pensar mucho, en la que no suele estar demasiado implicado psicológicamente. Uno simplemente hace, ¿no? Como cuando uno anda en bicicleta, simplemente hace, ¿sí? Eso es una vivencia, cuando una persona simplemente vive una situación. Pero cuando uno se implica en la situación y tiene que ponerle nombre a las cosas y tiene que ordenar la situación y tiene que interpretarla y tiene que narrarla, entonces crea una narración y entonces uno explica a través del lenguaje siempre, ¿cierto? Cuando digo a través del lenguaje, no necesariamente a través del lenguaje hablado, sino que puede ser a través del lenguaje escrito, del lenguaje artístico, puede ser a través de distintos lenguajes, y esa vivencia se transforma en una experiencia subjetiva, ¿sí? Como está mediada por el discurso, por el lenguaje, por lo social, siempre es una co-construcción, siempre es con otros, ¿no? Co-construcción. Lo psicológico en ese sentido nunca es algo individual, sino que siempre es colectivo, es una co-construcción. Pero además, cada vez que yo me implico en la tarea de narrar una vivencia, puedo narrarla infinitas veces. Yo las veces que me lavé los dientes puedo contarlo hoy día, puedo contarlo mañana, puedo contarlo pasado, por lo tanto, siempre es una reconstrucción, siempre
es algo que yo construyo a propósito de algo que ya pasó, ¿sí? Y lo interesante es que cuando uno narra, ¿cierto?, una experiencia de aprendizaje, uno narra y al narrar crea significados sobre el mundo y sobre uno mismo, ¿sí? Uno define las cosas, le pone nombre a las cosas. Ah, lo que pasó es que el niño se puso a llorar porque se sentía solo y triste en la sala, ¿sí? Que es distinto a decir, ah, el niño se puso a llorar porque nadie le dio colación, o que es distinto a decir que nadie... Me explico, cada vez que uno narra algo, lo tiñe de un determinado color. Y ese teñido, ¿sí?, se materializa, no se materializa, sino que materializa los significados que uno tiene sobre el mundo y sobre uno mismo. Uno se define y define al otro, ¿no?, en ese proceso. Por lo tanto, de la experiencia subjetiva emerge, por un lado, lo que entendemos constantemente como conocimientos, como ideas, ¿cierto?, sobre el mundo, conceptos, ¿no? Y además, ideas, conceptos, conocimientos sobre uno mismo, la propia identidad, quién soy yo, ¿sí? Porque yo me narro en la experiencia. Al narrar una experiencia, yo me narro en la experiencia, y al narrarme en la experiencia, yo me caracterizo. Y al caracterizarme, me defino, ¿sí? Y por lo tanto, esa forma de entender la realidad, de interpretar la realidad, de experienciar la realidad, es lo que yo utilizo como marco para poder después volver a la actividad y actuar, pues. En términos muy simples, si esto lo tuviésemos que reducir al máximo. Si yo veo que un niño está llorando, ¿cierto? Yo tengo que explicarme eso, ¿qué está pasando? Entonces digo, ah, el niño está llorando, y usualmente encuentro una razón, ¿cierto? El niño está llorando porque le pegaron en el recreo, ¿sí? Pero ese le pegaron el niño está llorando porque le pegaron en el recreo, me posiciona a mí desde un punto de vista. Yo soy el psicopedagogo de la escuela y estoy viendo esto. Ah, yo soy una persona que va pasando y veo esto. Ah, yo estoy en un parque en el fin de semana y veo que está pasando esto, ¿sí? Al posicionarme ante la experiencia, yo también puedo actuar sobre esa experiencia de una manera distinta. Y yo actúo distinto dependiendo si me posiciono como el psicopedagogo de la escuela, que si me posiciono como un apoderado que va pasando, por ejemplo. O si me posiciono como el docente, o si me posiciono como el director, ¿sí? Por lo tanto, la experiencia subjetiva es una unidad analítica muy importante porque permite entender, por un lado, lo que pasa en la realidad objetiva, pero también el cómo yo intervengo en la realidad objetiva y cómo la realidad objetiva interviene sobre mí. Permite entender esta interfaz entre el sujeto y el objeto. Permite entender esta interfaz entre la realidad objetiva y la realidad psicológica, social, cultural e histórica. Por lo tanto, la experiencia subjetiva es una unidad clave, ¿no?, a nivel de entender cómo las personas van construyendo sus aprendizajes, cómo las personas aprenden en última instancia, ¿sí? Y ahí está la clave. Ahora, estas experiencias de aprendizaje, que nosotros las hemos estudiado en algunos trabajos, tienen ciertas características, ¿ya? Primero, son conscientes, es decir, la diferencia entre una vivencia y una experiencia subjetiva es que la vivencia no necesariamente uno es consciente de lo que está haciendo. La experiencia subjetiva siempre es consciente, ¿sí? Como decía antes, es discursiva, es narrativa. Se expresa a través de una narrativa, de una historia, de un relato. Por eso, ¿cierto?, los aprendizajes más importantes son aquellos que yo puedo identificar y narrar, ¿ya? Y aquellos que yo puedo transformar en narrativas. Y por eso las narrativas en educación representan un punto de partida muy interesante para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Muy, muy interesante. Son referenciales porque, como decía, aluden a la posición que uno asume, ¿no? Digamos, cuando uno construye una experiencia de aprendizaje, te obliga a ponerte en una determinada posición que define los significados. Y esa posición te construye, ¿no? Y en última instancia, también es personal porque es subjetiva, ¿sí? Es decir, depende de mí. Yo soy el que la construye, ¿sí? Discursiva quiere decir que está mediada por el discurso, Sandy. Sandy pregunta en el chat qué significa discursiva. Discursiva significa que está mediada por los discursos, es decir, que la experiencia que yo tengo también depende de los marcos referenciales que yo manejo, los discursos dominantes, como decía Foucault, ¿cierto? Entonces, claro, si yo pienso que ver videos en YouTube no es algo educativo, yo difícilmente voy a reconocer que viendo un documental en YouTube estoy aprendiendo.
pero probablemente estoy aprendiendo, solo que no lo puedo identificar, porque en la matriz discursiva no me permite identificarlo. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos que las experiencias de aprendizaje son discursivas es porque están mediadas de alguna manera por los discursos dominantes que están a mi alrededor, ya sean los discursos hegemónicos y los contrahegemónicos. ¿Sí? Que es lo que yo les decía hace unas semanas también sobre el aprendizaje, ¿no? Todos tenemos un discurso dominante sobre lo que significa ser aprendiz. Ah, ser aprendiz significa sacarse buenas notas, significa ir a clases, significa tomar apuntes, ¿cierto? Por lo tanto, mi experiencia de aprendizaje va a ser respecto de esos puntos que son relevantes. Y yo digo, no, pues en realidad ser aprendiz hoy día significa otra cosa. Hay otros discursos, por ejemplo, saber pedir ayuda. Eso te hace un buen aprendiz, ¿cierto? Estudiante. Por lo tanto, son configuraciones distintas y uno se posiciona de manera distinta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que como hablábamos antes, las experiencias de aprendizaje son como masas de pan. Uno va narrando, va narrando, va narrando lo que va pasando, va narrando lo que va pasando, ¿sí? En algunos casos va vivenciando nomás, vivencia, 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 y cuando uno lo obliga, hace una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, con un trabajo, ¿no? Ustedes van leyendo, van aprendiendo ciertas cosas, van viendo videos, van aprendiendo ciertas cosas, y llega un momento en el que ustedes participan en una actividad, por ejemplo, hacer un ensayo, y en eso tienen que poner todo lo que han aprendido, y ahí lo ordenan. Y ahí ustedes explican, ¿cierto?, cómo la participación de las personas en múltiples actividades de aprendizaje puede generar una trayectoria personal, ¿sí? Que es mi historia de aprendizaje en última instancia, el cómo una cosa me llevó a la otra. Eso es subjetivo, cada uno tiene su trayectoria de aprendizaje, por eso es personal, porque cada persona hace este ejercicio de interpretar la realidad de una manera diferente. Por lo tanto, cada trayectoria es única, ¿no? Y uno va todo el rato vivenciando, vivenciando, experienciando, vivenciando, experienciando, y en ese ir y venir, ¿cierto? Entre la vivencia, la actividad y la experiencia se va generando esta trayectoria personal que en última instancia es lo que va generando, ¿cierto? Que ciertos significados se vayan sedimentando, como decía Wardham, ¿no? Es la metáfora que él utiliza. Y hay significados que son mucho más estables y significados que son mucho más contingentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes, la identidad es un conjunto de significados que son muy estables, ¿no? Y a la vez muy dinámicos. O sea, hay momentos, yo por ejemplo me defino como un profesor ABS, ¿cierto? Hay momentos en los que voy a ser D y momentos en los que voy a ser E, pero generalmente soy ABC, ¿sí? Había un profesor en unas entrevistas que decía, yo soy un profesor valiente. Claro, para él ser valiente significaba unas cosas y él lo hacía en determinadas clases. Pero luego decía, ya, pero igual hay momentos en los que no puedo ser así, porque la circunstancia no me deja ser así. Entonces hay circunstancias en las que uno va construyendo unos significados y esos significados se van amasando y se van estabilizando en el tiempo, y hay otros que no, que se van quedando más bien en la idea de lo contingente, ¿no? Pasan una vez y luego ya no soy más así, ¿no? Y por eso la trayectoria personal también no es una cosa únicamente psicológica que ocurre en la mente, sino que tiene que ver, está estrechamente vinculada con lo que pasa en la situación, depende de la situación también, ¿sí? Esa es la gracia de las experiencias comunidad analítica, que nunca es solo la cabeza humana, siempre es la cabeza en relación al mundo, ¿sí? A lo que pasa en el mundo, ¿ya? Y esto supone, en última instancia, si uno toma como punto de partida, ¿cierto?, las trayectorias de aprendizaje, ¿ya?, que uno puede, a nivel educativo, llevar este concepto y ponerlo en el centro de la acción educativa, ¿cierto? Y ustedes decían al principio, ya, es que enseñar significa, como decían, transferir significado, transmitir conocimiento, ¿cierto? Y uno dice, no, pues en realidad la educación en el marco actual, ¿cierto?, de entender el aprendizaje como una trayectoria, supone, en última instancia, movilizar todo el sistema educativo para transformar la función docente y la función psicoeducativa, ¿ya? Y comenzar a pensar en cómo, ¿cierto?, enriquecer las trayectorias personales de aprendizaje. Entonces uno podría enriquecerlas a nivel de acceso y participación, ¿no? Modificando la infraestructura para que la escuela no sea, por ejemplo, el único lugar de aprendizaje y haya otros lugares de aprendizaje, como en otros países, por ejemplo. En Finlandia, por nombrar un ejemplo,
Los niños van a la escuela muy pocas horas, porque el resto del tiempo van a otros contextos educativos, como bibliotecas, centros culturales, centros deportivos, y por lo tanto están aprendiendo en otros lugares, ¿no? Y eso hace que su aprendizaje sea muy diferente al aprendizaje que puede tener un niño en Chile, ¿sí? Por lo tanto, hay una serie de políticas que uno puede implementar a nivel de infraestructura, recursos, ¿sí? Compensaciones económicas, visibilidad de ciertas oportunidades y recursos disponibles en el entorno, ¿no? Y, o digamos, además de, uno como psicopedagogo, como docente, también puede influir actualmente, ¿cierto?, en el proceso constructivo. Ya a veces tú puedes influir en la participación, en que las personas tengan acceso a ciertos lugares, a ciertos espacios, pero también puedes influir, independiente de que tengan acceso a esos espacios o no, en los procesos constructivos. Por lo tanto, tú puedes ayudar, sobre todo a través de la reflexión, ¿cierto?, a que las personas sean más conscientes de su identidad, que puedan gestionarse mejor, que sean más conscientes de los discursos dominantes que los rodean, para que puedan posicionarse ante ellos, que sean más conscientes de cuáles son sus posibilidades reales de transformación de la agencia, ¿no? Y uno puede, digamos, avanzar en estos dos niveles, por un lado, con políticas que apuntan a mejorar, ¿cierto? Aspectos que históricamente igual siempre hemos tenido que mejorar, que tienen que ver con la infraestructura, con los recursos, con el acceso a, ¿no es cierto? Pero también podemos trabajar a nivel dialógico, a nivel de del diálogo con el otro, en cómo reflexionar, cómo mejorar o aprovechar estos recursos, ¿sí? Una cosa es tener los recursos y otra cosa es aprovechar los recursos. Y uno como a nivel de intervención con las trayectorias no puede mejorar que exista la posibilidad de crear trayectorias, pero también mejorar, digamos, la construcción de esas trayectorias, que son dos cosas distintas, ¿sí? Y eso supone, en última instancia, repensar, ¿cierto?, el sistema educativo en su conjunto y transformar, como dice César, ¿cierto?, todas las coordenadas del aprendizaje, ¿no? Entonces, si antes el aprendizaje ocurría en las instituciones educativas, en un modelo que toma como punto de partida las trayectorias y que podríamos llamar distribuido e interconectado, la idea es que efectivamente el aprendizaje esté distribuido, es decir, en múltiples escenarios educativos, ¿sí? Si antes o hasta ahora el profesorado es quien se encarga de enseñar, si uno asume que el aprendizaje ocurre a lo largo y a lo ancho de la vida, entonces ya no es solo el profesor el que tiene que enseñar, sino que múltiples agentes pueden hacerlo. Los padres también pueden apoyar el aprendizaje, otros personajes que son actores clave dentro de la trayectoria del niño pueden ayudar al niño a aprender, ¿sí? Como les decía antes, si pensábamos antes que el aprendizaje ocurría únicamente en la infancia, hoy día, ¿cierto?, el aprendizaje ocurre a lo largo de la vida, ¿sí? Si antes a nivel curricular se pensaba, ¿cierto?, que lo importante eran ciertos saberes culturales como las matemáticas, la escritura, ¿cierto? De hecho, ustedes como psicopedagogas están focalizadas siempre o casi siempre en tres cosas, en matemática, en escritura y lectura y en procesos socioafectivos, ¿cierto? Eso es más o menos lo que uno entiende o de lo que uno entiende. Hoy día sabemos que las competencias para el siglo XXI no pasan por saber matemática, no pasan por saber lenguaje o escritura, pasan por resolver los dilemas del siglo XXI que tienen que ver con el trabajo en equipo, con las competencias que se suelen llamar blandas, pero que en realidad no son nada de blandas, ¿no? Entre otras cosas. Porque si antes la idea de la educación tenía que ver, ¿no es cierto?, en un modelo tradicional con el desarrollo de un proyecto personal y profesional, hoy día la idea es precisamente la formación de aprendices competentes, ¿sí? En un modelo distribuido interconectado ya no importan estos saberes culturales estables, sino que importa que tú, al entender, ¿cierto?, que pasamos por múltiples contextos durante toda la vida, tenemos que ser capaces de responder a lo que nos exigen en esos contextos. Y esas necesidades son impredecibles, por lo tanto, tengo que ser capaz de dar respuesta a cualquier tipo de desafíos, ¿sí? Por lo tanto, hoy día, más que entender la enseñanza como un proceso de alfabetización de la matemática y el lenguaje, ¿cierto? Hoy día tiene que ver con que las personas sean capaces de participar en un conjunto muchísimo más amplio de prácticas socioculturales, ¿cierto? Y que uno sea capaz, ¿cierto?, de participar de manera competente en esas prácticas socioculturales, ¿sí? Especialmente utilizando y aprovechando los recursos que están ahí, especialmente cuando son recursos y marcos digitales, ¿sí? Ahora, eso supone dos cosas, y con esto cierro.
por un lado, supone dejar de pensar la educación como un marco simplemente ligado a la educación y empezar a pensarlo, como les decía antes, en un sentido interconectado, distribuido, ¿sí? Por lo tanto, cómo el sistema de salud da respuesta a las necesidades educativas, cómo el sistema de viviendas da respuesta a la situación educativa, por qué un colegio de mi hijo tiene que quedar a 2 horas de viaje, ¿no? Entre otras cosas. Y además, acciones internivelares, es decir, no basta solamente con que uno cambie su clase o ayude a los niños en un nivel reducido de 1 a 1, sino que uno tiene que trabajar en varios niveles. Uno tiene que implicarse, ¿no? A nivel de agencia en la comunidad en la que uno está, a nivel de los cambios en el sistema de la política pública y a nivel de la propia actividad de uno, ¿cierto? De lo que uno hace y lo que dice, digamos. ¿Sí? Para transformar el modelo educativo tradicional en un modelo distribuido interconectado es indispensable, ¿cierto? Trabajar en estos 3 niveles, porque no basta con trabajar en uno, no vamos a lograr el cambio de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, con esto cierro. Lo que quería comentarles ahora básicamente tiene que ver con la relevancia, ¿cierto? O digamos, más que la relevancia de las trayectorias de aprendizaje es por qué en la sociedad contemporánea las trayectorias de aprendizaje son relevantes y más importante aún, en qué sentido, ¿cierto?, es necesario transformar los entornos educativos para incorporar estas trayectorias personales de aprendizaje.